Amnistía, consumismo, Palestina, Hacienda, cambio climático, Pedro Sánchez, Greta Thunberg, inmigración, golpistas, femenino, vacuna, Israel, ideología de género, Cataluña, heteropatriarcado, investidura, presidente, manifestación, censura, policía, Europa. Me ha dado hasta ansiedad decirlo. O sea, he empezado a sentir taquicardias. ¿Habíais dicho alguna vez estas palabras todas seguidas? ¿Las habéis escuchado seguidas? Tiene lo suyo. Esta es una breve recopilación de algunos de los temas más controversiales en España en los últimos años y concretamente en las últimas 3-4 semanas. Y estos asuntos tienen el potencial, por un lado, de unirnos mucho, incluso de unir de manera radical. Y por otro lado, tienen el potencial de separarnos mucho y de hacerlo de manera radical. Es más, nuestro país ya está sufriendo una ruptura, se está rompiendo, y no me estoy refiriendo, por favor, a Cataluña y a España, me estoy refiriendo a la ruptura que hay entre las familias, entre personas que han convivido durante muchos años, incluso han tenido una buena relación, pero a la hora de enfrentar estos temas, sus relaciones se están poniendo en juego y están sintiendo una tensión que antes no sentían. Supongo que a estas alturas del partido ya nos hemos dado todos cuenta de que cuando hablamos de alguno de estos temas no estamos dando simplemente opiniones. No son solo conversaciones para el bar, no son solo titulares del periódico o memes. Cuando hablamos de estas cosas nos ponemos nerviosos, cerramos un poquito los puños. Sentimos que de lo que se está hablando es de una manera de ver el mundo. Esta es mi manera de ver el mundo. Y cuando estoy con personas que no comparten esa misma manera de ver el mundo, siento una tensión que la realidad es que no es agradable para nadie. Y esto, que separa a muchas personas y que distancia a la gente, esto que es un muro que a veces me protege, sí, es verdad, pero la mayoría de las veces me separa de los demás, todo esto también afecta a la Iglesia. Ninguno de nosotros somos inmunes a esto. Somos hijos de nuestro tiempo, no somos impermeables a todas estas preocupaciones que hay a nuestro alrededor. Y muchas veces la Iglesia saca la espada e intenta defenderse o defender el Evangelio, entre comillas, y no estoy seguro de que esa sea la mejor de las opciones para nosotros. Al final, la gente que cree que Jesús es el Señor, nosotros, acabamos discutiendo y separándonos de los demás por los mismos motivos que las personas que no creen que Jesús es el Señor. Lo cual me hace dudar que a lo mejor no creemos tan profundamente que Jesús sea nuestro Señor. Andrés, estás exagerando, no es para tanto, son solamente temas políticos. ¿Sabéis qué? Que ojalá esté exagerando. O sea, ojalá esta predicación de hoy no tenga que hacerse y podamos olvidarnos sin ningún problema. Pero la realidad es que si miramos un poquito lo que está pasando alrededor del mundo, veremos que la Iglesia en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia o en Brasil se está rompiendo por los mismos motivos por los que se rompen las relaciones en esos países y en este. Y quizá eso es un aviso para nosotros. Quizá tenemos que poner nuestros ojos en esos sitios y decir, hey, a nosotros no nos puede pasar lo mismo. Esta semana yo estaba feliz en casa, preparando una enseñanza sobre cómo tomar decisiones en momentos difíciles y sobre la sabiduría. Pero todo lo que estaba pasando me estaba martilleando bastante y lo que pasaba en los grupos de WhatsApp, las cosas que te dicen en serio, las cosas que te dicen en broma, lo que ves en las noticias, hacía que me estuviese preguntando todo el rato lo mismo. ¿En qué tipo de iglesia nos podemos llegar a convertir si seguimos tratando los temas controversiales de nuestro tiempo de la misma manera que los demás? ¿En qué tipo de comunidad nos vamos a convertir? ¿En qué tipo de comunidad nos convertiremos si acabamos poniendo la confianza en lo mismo que los demás? ¿En políticos? ¿En política?
o en ideología? Y sobre todo, ¿qué tipo de iglesia quiere que seamos Jesús en tiempos revueltos? ¿Cómo tiene que ser la iglesia cuando las cosas se complican tanto alrededor? Quiero leeros un pasaje, Mateo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es uno de los pasajes fundamentales de la fe cristiana. Es el momento en el que los discípulos descubren de manera abierta, con todas las cartas sobre la mesa, que Jesús es el Mesías. Hasta este momento solo lo sospechaban, lo intuían, habían como indirectas de Jesús. Pero en esta conversación se expone todo el tema. Y de repente ellos dicen: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice: vale, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y en este momento ellos tienen esa revelación por primera vez de que Jesús es el Señor. Pero aparte, en este texto podemos ver, creo que nos va a inspirar de alguna manera a descubrir cuál es el tipo de iglesia que Jesús desea ver. Que Jesús ha deseado ver en todos los tiempos y también en este tiempo. Y me gustaría destacar 3 ideas acerca de este pasaje que tienen que ver mucho con nosotros como iglesia. La primera idea es esta: la iglesia vive en tierra hostil. La iglesia vive en tierra hostil. Cuando empieza el pasaje, hay un versículo que suele pasar desapercibido, unas palabras, que dice que esto transcurrió en Cesarea de Filipo. Esto lo pasamos por alto. En otras ocasiones hemos hablado de que en la Biblia, y especialmente en los evangelios, muchas veces la geografía nos está contando algo importante acerca del pasaje. Esta ciudad, Cesarea de Filipo, no era cualquier ciudad, era una ciudad colindante y en ella había una mezcla de religiones muy fuertes. Había mucha influencia de otros lugares. Por ejemplo, en esta ciudad había un templo dedicado a César Augusto. Y en ese templo se hacían cosas que tenían que ver con temas políticos, pero también con temas religiosos, porque para ellos los políticos eran dioses. Para ellos los emperadores eran dioses. Así que se mezclaba muchísimo la política y la religión. Esto ha sido un pie del que ha cojeado siempre cualquier tipo de religión, que es el intentar ir de la mano con el Estado y con la política. Y a lo mejor ahora no estamos viviendo ese tiempo en España. No hay una relación estrecha entre la religión y la política, pero tenemos que reconocer que la política se ha convertido en una religión en la que la gente está poniendo su fe. Todas sus esperanzas van en las decisiones que se toman en las urnas o en las discusiones que se tienen en Twitter. Aparte de eso, en Cesarea de Filipo se adoraba al dios Pan. El dios Pan no era el dios del pan, que hubiese sido lo suyo, por nombre, una cuestión de naming, pero no, era el dios de la fertilidad, era el dios del bosque, era el dios de los pastores, de la música, de los rebaños. Y era un lugar en el que se ofrecía también muchas ofrendas a este dios. Y estoy hablando solamente de la influencia de Roma y de Grecia en estos 2 dioses, pero había la influencia de muchos otros dioses y espíritus de carácter menor a los que también se les ofrecía adoración y ofrendas. En medio de este ambiente religioso es en el que Jesús pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? En medio de esta ciudad es Jesús preguntándole a la gente: oye, ¿y qué dice la ciudad acerca de mí? Y por eso los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías,
otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, Jesús era uno más entre todos. Tenía su lugar, pero no merecía una apreciación especial para la gente. Se podía creer en Jesús como se podía creer en cualquier otro Dios. Es más, podías creer en Jesús y a la vez creer en cualquier otro Dios. Y este es el contexto en el que Jesús pregunta, y este es el contexto en el que la iglesia del primer siglo se desarrolla y crece. La iglesia siempre ha vivido en tensión con la cultura. E intentar aliviar esa tensión afiliándonos a ideologías o comprando el humo que nos vende cualquier político o movimiento político o dejarnos llevar por la corriente es ir en contra de nuestra naturaleza alternativa como iglesia. La iglesia empezó en tierra hostil, la iglesia creció en tierra hostil, la iglesia sigue hoy en tierra hostil y la iglesia debe estar en tierra hostil. Ese es el lugar en el que brilla la iglesia. Es paradójico, pero la iglesia ha resultado ser más real y resistente en medio de la opresión y de la diversidad que en medio de la comodidad cuando ha ido de mano del Estado. Cuanto menos poder político ha tenido la iglesia, más fuerte ha sido. Más real y resistente se ha mostrado. La iglesia vive en tierra hostil. Hay otra idea en este pasaje, que es que tú y yo, por más que lo intentemos, no podemos dejar de ser iglesia. Una de las tentaciones que vivimos los creyentes es la de aliviar la tensión de la comunidad, porque muchas veces hay tensiones entre la gente, negando y evitando la comunidad. Es decir, yo niego la comunidad, no me relaciono con la gente o me relaciono de manera superficial con las personas y así evito tener problemas y pasar por malos momentos con la gente. Pero en este versículo, cuando Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término aquí de iglesia, algunos lo sabéis, es el término griego eclesía, que significa comunidad o asamblea, grupo de personas reunido, y es la primera vez que aparece en las Escrituras. Y es muy significativo, muchísimo, que en la misma escena en la que se descubre abiertamente que Jesús es el Mesías, sea la misma escena en la que se habla de la iglesia por primera vez. Porque es inseparable. Nuestro vínculo con Jesús incluye y trae de manera implícita nuestro vínculo profundo y espiritual con las personas que os están acompañando hoy y con muchísimos más. No podemos negar esa naturaleza que Él ha puesto en nosotros. Puedes llevarte mejor o peor con la iglesia, puedes tener una mejor o peor relación con la gente, involucrarte más o menos en los proyectos que tenemos en común, o puede incluso que prefieras practicar ciertas disciplinas espirituales tú solo en casa porque estás más cómodo, o puede que hayas vivido buenas experiencias con la iglesia o muy malas experiencias con la iglesia. Pero sea lo que sea, somos iglesia. Aunque no queramos. En el momento en el que ponemos nuestra fe en Jesús, pasamos a formar parte de una familia. La cuestión no es si formas parte de la iglesia o no formas parte de la iglesia, es cómo tenemos que vivir como iglesia. A Jesús le preguntaron una vez que cuál era el mandamiento más importante. Y dijo esto en Marcos 12, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a muchos nos hubiese encantado que Jesús hubiese terminado aquí. Porque hubiese sido la justificación perfecta para tener una religión personal, privada. Mía con el Señor, nadie más. Pero Jesús no permite eso y justo después, de carrerilla, dice, pero hay un segundo
ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo, porque esa es nuestra naturaleza. Distanciarnos no es una opción lógica. El apóstol Pablo dice en Romanos: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. No hay opción. Si has sido aceptado por el Señor, la única respuesta coherente con nuestra naturaleza es aceptarnos los unos a los otros. Esto no se trata de ser una comunidad ideal, se trata de ser una iglesia real. La comunidad idealizada seguro que te va a defraudar. La iglesia idealizada solamente te puede defraudar, solamente puede ir a peor. Parecía que era buena, pero en realidad es un desastre. ¿Y sabes qué? Que la iglesia real también es un desastre. La iglesia real es horrible también. Tenemos cosas que son para echar a la basura. Pero está en un proceso de transformación para parecerse cada día más a Jesús. Confiesa sus errores, admite sus heridas y vive en un proceso de sanidad para ser transformado. La cuestión no es a qué tipo de iglesia quieres ir. Si quieres ir a una iglesia ideal, idealizada o una iglesia real. No se trata de qué tipo de iglesia tienes que escoger para ir. Se trata de qué tipo de iglesia quieres ser tú. ¿Quieres ser una iglesia idealizada, aparentemente perfecta, o una iglesia real? Hay otra idea en este pasaje que es la más importante de todas. Jesús dice en el versículo 18: edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Es decir, se trata de la comunidad de Jesús, en la que todas las cosas que ocurren sirven a los propósitos de Jesús. Y esta debería ser nuestra prioridad, especialmente en tiempos revueltos. Jesús. Es decir, que la comunidad, la iglesia en general y la parroquia en particular, por muy bonita que sea, no existe para sí misma. Existe para los demás. No sé a cuántos os gusta visitar catedrales cuando vais a otras ciudades o aquí en Valencia. ¿Hay alguien por ahí que le mole? El arquitecto, por supuesto, claro. Catedrales. A mí me encanta visitar catedrales. Y cuando voy a esas iglesias o catedrales o a parroquias de barrio, me gusta entrar porque siento que ahí me siento pequeño. Me siento pequeño. Cuando entro en una catedral tengo una sensación de asombro. Inicialmente, cuando se empezaron a construir las catedrales, habían un grupo de personas que las construían con esta intención: asombrar a la gente. Que las personas pudiesen entrar en la catedral y dijesen: hay algo más grande que yo. Hay alguien más poderoso que yo. Pero, con el tiempo, también aparecieron personas que convirtieron las catedrales en símbolos no de la grandeza de Dios, sino de la grandeza de su propio poder como iglesia. Y decidieron convertir estas catedrales en una muestra del poder eclesiástico. Una catedral era como poner tu bandera, era la manera de decir: hemos ganado, tú te tienes que someter a mí. Y se convirtió la catedral en un fin en sí misma. Las catedrales nunca debieron convertirse en un fin en sí mismas, y la parroquia nunca debe convertirse en un fin en sí misma. No estamos hechos para nosotros mismos. Estamos aquí para el mundo y para glorificar a Dios, para presentar a este mundo perdido a la única persona que puede tomarles de la mano y sacarles de donde están. El director de cine Rodrigo Cortés escribió que la receta fracasa cuando el fin no es la cura, sino la propia receta. Y creo que a la iglesia le pasa algo muy parecido. La iglesia fracasa cuando el fin no es Jesús, sino la propia iglesia. La iglesia se desmorona cuando deja de ser un medio
y acaba convirtiéndose en un fin en sí misma. Colosenses 1:18 dice: Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. En Él comienza todo. La Iglesia debe apuntar a Jesús. Pero no es fácil que vivamos de este modo. Creo que todos tenemos un instinto de supervivencia que nos lleva a intentar aliviar esa tensión que sentimos con la cultura y esa tensión que muchas veces sentimos entre nosotros. Así que muchas veces, para evitar este conflicto, hacemos justo lo contrario. Nos afiliamos a cualquier movimiento para sentirnos en casa y que no estamos en tierra hostil, o evitamos la comunidad y las relaciones profundas para no tener problemas con los demás, o convertimos la comunidad en un fin en sí misma. La decoramos muy bien, la hacemos muy bonita, aparentamos que todas las cosas van bien entre nosotros, pero en realidad no estamos apuntando hacia Jesús. Sin embargo, la propuesta de Jesús es que la iglesia de siempre y la iglesia del siglo XXI sea una iglesia que se acostumbra, vive y acepta que tiene que estar en tierra hostil, que sabe que no puede dejar de ser iglesia y que sí o sí apunta hacia Jesús. Y practicar o ignorar esto va a determinar qué tipo de iglesia vamos a ser en el futuro. Este pasaje, de una manera un tanto poética, pinta delante de nosotros dos tipos de iglesia. Creo que podemos echar la imaginación y nos podemos tomar la licencia de tomar a Pedro como discípulo de Jesús, como un representante de los discípulos. Al final creo que Pedro, nos reímos mucho de Pedro, pero nos reímos porque nos sentimos identificados con Pedro, porque nos imaginamos muchas veces en esa situación y porque le hemos dicho, le decimos y le diremos a Jesús cosas muy parecidas a las que Pedro le dijo. Y creo que Pedro en esta escena pinta dos tipos de iglesia. De la misma manera que hay dos tipos de Pedro, hay dos tipos de comunidad. Una de las escenas es muy dura y es la que aparece en el versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Vale? Jesús les está contando que tiene que morir y que tiene que resucitar. Pero esto no le gusta mucho a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Qué genio, Pedro, ¿eh? En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Si alguien nos cae mal, esta frase es infalible. Funciona el 100% de las veces, ¿eh? Si necesitáis un poquito de espacio y tal. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este texto hay un Pedro, hay un tipo de discípulo, hay un tipo de iglesia que no es capaz de aceptar que Jesús tiene que ser crucificado, que pretende que Jesús sea un líder político, que pretende aconsejarle a Jesús lo que tiene que hacer. Esa iglesia es una iglesia de tropiezo, pensando que le tiene que decir a Jesús cuáles son sus planes. El Pedro que pone sus ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios es el mismo Pedro que más adelante, encabezonado con esto, acabará intentando defender a Jesús con una espada, porque Pedro está convencido que Jesús se tiene que sentar en el mismo trono en el que se sientan los presidentes. Pero Jesús nunca quiso sentarse en el trono en el que se sientan los demás. Jesús tiene otro trono, Jesús juega en otra liga. Jesús tiene los ojos puestos en otra cosa. Pero Pedro estaba convencido de que tenía que ser así. Y el resultado de una iglesia que quiere mezclar la política o el poder de este reino físico que vemos con nuestros ojos, con la iglesia y con el evangelio, la consecuencia de esta iglesia, el resultado de esta iglesia, es que Jesús a esa iglesia le dice: apártate de mí.
Y yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero que Jesús me diga, Andrés, te has extralimitado. Esto no era tuyo, esto no te pertenecía. Has confundido el poder de este reino con el poder de mi reino. Y a la vez en este texto hay otro tipo de iglesia. Es la iglesia de ese Pedro que, lleno por el Espíritu Santo, es capaz de reconocer quién es Jesús y de ver a Jesús como el Mesías y el Salvador, el ungido, el escogido, el que llevan esperando desde hace cientos de años. Y cuando Pedro reconoce eso, es muy diferente lo que ocurre. Cuando Pedro ve eso, cuando un discípulo ve eso y cuando la iglesia reconoce que Jesús es el Señor, entonces nos encontramos con una iglesia bienaventurada. Es el mismo Jesús el que le dice, bienaventurado eres, bendecido eres, Pedro. Es una iglesia que está viva y es resistente. Es el mismo Jesús que dice que ni siquiera las puertas del Hades van a poder vencer a la iglesia que Él va a construir. Y es una iglesia que está cercana a Dios. Porque Pedro escucha la revelación del cielo, escucha la revelación del Padre. Porque está cerca. No por lo que hace Pedro, sino porque es capaz de reconocer que Dios le está hablando al oído. Una iglesia bienaventurada, una iglesia viva y resistente y una iglesia cercana al Padre. ¿Cómo molaría que fuésemos esa iglesia, eh? ¿Cómo molaría que las iglesias en Valencia fuésemos esa iglesia? Esta semana tenía la inquietud de hablar con esto y quiero aclarar una cosa. No estoy sacando este tema tipo pasivo-agresivo, como he visto algunos problemas y quiero soltar algunas indirectas para curar heridas. No es esa la intención. Es al revés. Creo que esta iglesia tiene un don que el Señor le ha dado, que es el don de hacer comunidad, que es el don de integrar, que es el don de la hospitalidad, de abrir la casa, de preguntar a la gente cómo está de manera honesta. Creo que esta iglesia tiene eso. Y no nos podemos permitir perder eso. Tenemos que cuidarlo. No podemos esperar a que las cosas vayan mal para hablar del tema. Tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos ha dado y cuidarlo y cultivarlo. Y que podamos ser una iglesia bendecida, viva, resistente y cercana a Dios por tu bien, por mi bien y por el bien de esta ciudad.